Buenas tardes. Realmente quiero agradecerles la oportunidad y de participar de este evento que es tan relevante en un tema tan complejo. Me voy a limitar mi exposición a unos breves minutos, reduciéndola sustancialmente, no solo porque va a llegar el presidente, sino también porque empezamos con un cartel que dice, por favor, cerrar. Así que... Bueno, ustedes saben que el tema es muy complejo. Es difícil hablar de instituciones cuando yo sé perfectamente que a ustedes les interesan los temas concretos, como, por ejemplo, cómo hacer para bajar los costos, para mejorar la competitividad, o cuál es el valor de la moneda, o cuál es la situación de los impuestos. Yo no tengo nada para anunciar, ningún subsidio, ni nada que se le parezca, es un tema abstracto. Es también difícil hablar de previsibilidad en un momento en el cual casi todos coinciden en el mundo en que estamos rodeados de imprevisibilidad y que se está incrementando. Fíjense ustedes que hoy se habla del fracaso de las predicciones. Es muy difícil prever algo en materia electoral, es muy difícil prever algo en materia económica, la tecnología pega en la base de la organización empresarial y sobre todo del empleo. No sabemos cómo va a cambiar la mentalidad de nuestros niños que hoy están educándose de una manera totalmente diferente. Es decir, hoy el gran tema de los teóricos de las instituciones es justamente la imprevisibilidad. En un contexto donde la imprevisibilidad, el fracaso de las predicciones está absolutamente comprobado, nosotros tenemos que hablar de instituciones, previsibilidad y seguridad jurídica. Esto desde ya nos lleva a cambiar sustancialmente el modo de pensar y creo que este es el tema en unas breves palabras. Si nosotros seguimos sin aceptar este diagnóstico y pensando como se hacía 50 años atrás, el discurso de la gobernabilidad se devalúa. Termina siendo un discurso reactivo, reacciona frente a hechos que se van produciendo y que uno no maneja. Y esto ocurre en todas las sociedades actuales. El discurso de la gobernabilidad comienza a devaluarse y termina siendo una serie de acusaciones, denuncias, improvisaciones, juegos tácticos, especulaciones. Fíjense ustedes, esto es algo que está ocurriendo en todo el planeta. Basta ver los últimos debates presidenciales, temas que han sido motivo de una gran discusión. Entonces es necesario que pensemos fundamentalmente en un cambio cultural sobre las instituciones, que para la Argentina es un tema central. Yo les voy a contar muy brevemente lo que pensamos en la Corte Suprema, porque no es mi función ir más allá. Lo primero es la estabilidad institucional. Nosotros en la Corte Suprema hemos tenido 9 ministros, 7 ministros. Esos 7 ministros pensaban absolutamente diferente, eran de orígenes distintos, educación, edad, origen geográfico, especialidad. Con los años hemos perdido estos ministros, ya sea porque fallecieron o porque se jubilaron. Finalmente quedamos 3 y con esos 3, porque no había el acuerdo político necesario y muchos nos decían, sigan ustedes 3 porque si se completa de otra manera va a cambiar sustancialmente la Corte. El año pasado hemos hecho un esfuerzo por continuar, ahora se integró la Corte. Durante todo ese periodo hemos sufrido presiones, crisis, conflictos y sin embargo el producto de la Corte como institución sigue siendo el mismo. Es decir, la Corte Suprema, y esto se los puedo asegurar porque ha sido motivo de conversaciones entre nosotros, no ha cambiado ni va a cambiar su jurisprudencia. Esto es lo importante, es decir, sostener las instituciones sabiendo que hay que conducir la diversidad. Es decir, en un cuerpo colegiado, como ocurre en la sociedad, hay distintas opiniones. El consenso no es que todos pensemos igual, sino cómo diseñar una institución para que todos entiendan que el resultado cooperativo es superior al individual. En la Corte hoy estamos absolutamente convencidos que nuestra
aporte institucional debe ser ese, mantener la estabilidad de las decisiones y dar previsibilidad. Y tengan la seguridad de que no va a cambiar el paquete de decisiones, como se lo denomina, de la Corte Suprema. En eso incluimos una serie de principios básicos: la libertad de expresión, la idea de que hay que terminar con la impunidad, con la corrupción, la transparencia. Hace 10 años que nosotros venimos hablando de esto, de la lucha contra el narcotráfico, que en materia económica vamos a seguir sosteniendo la estabilidad fiscal, como se sostuvo hace varios años, la descalificación de la tributación arbitraria o de facultades abusivas de algunos organismos del Estado, o la idea fijada en la jurisprudencia de la Corte de que el contrato, es decir, lo que ustedes pactan, tiene una protección constitucional. Esto es lo que necesitamos, que exista un conjunto de reglas previsibles y que esas reglas previsibles sean mantenidas en el tiempo. Creo que hoy la Corte tiene esta idea, todos los ministros la compartimos y quiero transmitirles que la Corte está trabajando muy fuertemente en la gobernabilidad de este país y felizmente estamos trabajando muy de cerca con las autoridades de los demás poderes del Estado para ayudar fuera de las decisiones judiciales en lo que es la relación interpoderes a la gobernabilidad. Tenemos que terminar con esta visión a veces pequeña que tenemos de disputas menores y pensar que todos tenemos que aportar a que este país sea mejor. Estamos trabajando muy fuertemente en la gobernabilidad con los demás poderes del Estado. Segundo tema que me parece importante es que la Corte ha señalado en materia institucional la idea de la descentralización. ¿Esto qué significa? Muchas veces a nosotros nos dicen: la Corte no administra el Poder Judicial, no designa a los jueces, no los promueve, no les dice cómo deben fallar. Y dice: ¿por qué no hacen todo eso ustedes? Porque estaría mal. La concentración del poder, la reducción, no es buena como diseño institucional. A nosotros nos parece mucho mejor la descentralización institucional. Esto, trasladado al diseño de país, implica que hay que hacer un cambio muy grande. Por ejemplo, cuando la Corte falló, y el ministro recién hizo referencia a esto, el tema del federalismo fiscal, ahí la idea es descentralizar, es decir, tenemos que fortalecer las regiones, fortalecer las pequeñas y medianas empresas, los acuerdos asociativos, es decir, la descentralización, porque en un mundo donde hay tanta imprevisibilidad, la mejor manera de enfrentar, el mejor diseño institucional es tener una serie de principios básicos que no deben ser muchos, porque los principios básicos tienen que servir para el despegue. Eso es la Constitución y las normas de interpretación que fija la Corte Suprema y el Poder Judicial. Lo demás tiene que ser flexibilidad, tiene que ser dejar que la gente despliegue sus mejores proyectos a lo largo y a lo ancho del país, mediante acuerdos asociativos, mediante vínculos. Yo recuerdo que hace 30 años escribí un artículo, porque yo estaba muy convencido de que la Argentina tenía que cambiar y pensar en que nosotros podemos ganar el mundo y no que el mundo nos gane a nosotros. Y en ese momento escribí un artículo que se refería a la idea de vínculos asociativos para generar economías de escala y que tengamos la posibilidad de acuerdos regionales, multinacionales argentinas, es decir, una idea vinculada al desarrollo, que es el otro tema de esta cuestión breve que vamos a tratar aquí. No hay posibilidad de desarrollo si nosotros no tenemos un sueño diferente. El desarrollo implica instituciones que constituyan la base para el despegue, no una red que ate a todo el mundo y no pueda despegar. Hay una diferencia en esto importante. Por eso las instituciones que han perdurado a lo largo de los años, miles de años, pensemos en las que nosotros conocemos,
¿Son suficientes los 10 mandamientos para que una institución funcione? Esa economía legislativa tiene que ser incorporada en el pensamiento de la gobernabilidad. No es necesario mucho más. Una cantidad de principios. Lo demás es liberar la energía, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tanta energía en las regiones, donde hay tanta energía en los proyectos personales, donde hay tanta vocación de hacer cosas. Esto es algo notable en la Argentina y creo que cuando se habla de instituciones debemos reforzar esta idea, transformarla, permitir ese despliegue, permitir que los proyectos personales sean personales. Porque nosotros hace muy poco hicimos la Conferencia Nacional de Jueces y allí decíamos, ¿cuántos años hace que los argentinos tienen que ocuparse más del contexto que de sus proyectos personales? ¿Cuántos años hace que nosotros venimos hablando de los mismos problemas que se reiteran en el tiempo, se trasladan de un año a otro, porque no se modifica la base que lo genera? Estas son transformaciones institucionales. Entonces ahí vemos donde deja de ser un tema abstracto y el desarrollo está inescindiblemente atado al diseño institucional de un país. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar mejor. Me parece que todos vamos a hacer un esfuerzo de transformación institucional. La Corte está, a través de sus decisiones, comprometidas en esto, pero el desarrollo y la transformación institucional implica mejorar la descentralización, mejorar las posibilidades del capital humano, darle instrumentos para que cada uno realice sus proyectos y que esos instrumentos sean estables. Porque otra cuestión que la Corte Suprema ha trabajado y que seguiremos trabajando es la idea de que necesitamos previsibilidad en el campo de las reglas. No se olviden ustedes, bueno, nuestra historia es bastante ilustrativa, en materia institucional no se hace como en las ciencias exactas, no hay laboratorios, el laboratorio es la experiencia. Y nuestra experiencia, yo recuerdo en el año 2002, 2003, 2004, en ese momento hubo una verdadera crisis y vivimos declarando emergencias económicas. Yo recuerdo haber escrito también en aquellos años, que estaba mucho en la actividad privada, un artículo sobre la noción de emergencia permanente y la inestabilidad constante de reglas. La perspectiva de futuro es cada vez más corta si las reglas cambian permanentemente. Estas oscilaciones pendulares. La estabilidad significa, en concreto, que cuando uno planifica un proyecto, lo hace sobre unas bases que no pueden cambiar cada 10 años. Tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido y terminar con esta oscilación pendular. En eso está comprometida la Corte Suprema y les aseguro que en esta composición actual seguiremos manteniendo esta idea y hemos dicho hace 10 años que hay que terminar con la emergencia económica. Por ley, todavía la tenemos, sigue, pero es que gradualmente tenemos que ir a un sistema de reglas estables. Esto fue decidido por la Corte en el año 2005. Tenemos que trabajar en esto. Esto es diseño institucional, es decir, tenemos que avanzar hacia un sistema de reglas estables que constituyan la normalidad de las reglas y no la anormalidad de la emergencia. Esto es fundamental para que podamos entender de qué manera se genera el desarrollo. Es decir, para ir redondeando un tema tan complejo, me parece que lo esencial es decir, no importan las diversidades internas de cada institución, lo que importa es que el producto institucional se entienda, sea claro, sea entendido por la población, sea una regla de conducta y que esto sea estable. Lo segundo es, esa estabilidad no implica que sea una limitación.
debemos saber autorrestringirnos. El sistema de reglas institucionales debe permitir la innovación. Ahora en poco tiempo se hace un congreso aquí con Phelps, que es uno de los grandes teóricos de la innovación, y él señala muy claramente que esto está relacionado con la estructura de incentivos que dan las instituciones. Si las instituciones no generan un poco de liberación de energía y todo el mundo se siente muy atado, no va a haber innovación. Este es otro aspecto claro. Y finalmente, la idea de desarrollo. Nosotros tenemos que pensar que el desarrollo no es solo ocuparse del déficit fiscal, del valor de la moneda, no es solo ocuparse de solucionar los problemas del pasado o de la herencia recibida. El desarrollo también son sueños compartidos. Y este es un tema que hoy se trabaja mucho en las instituciones cuando se habla de desarrollo. Las instituciones tienen que promover desarrollos y sueños compartidos, porque de lo contrario, lo que hay es dispersión, inmovilización, y la Argentina necesita esto. Fíjense ustedes que nosotros, en materia empresarial sobre todo, tenemos algunas discusiones increíblemente atrasadas, porque la verdad es que la cultura institucional de la Argentina tiene que cambiar y premiar. Y no lo digo esto porque esté acá, lo escribí hace muchísimos años, porque realmente no hay país que pueda crecer si no hay un sueño compartido y una cultura institucional que promueva el desarrollo empresarial. Creo que en esto tenemos que dejarnos de discutir cuestiones que ya no se discuten en ningún lugar del mundo. Esta es la realidad institucional. Yo lo que les quiero asegurar, para finalizar, es que desde la Corte Suprema nosotros estamos muy atentos a lo que está sucediendo. Tenemos un diálogo permanente con los demás poderes del Estado, no solo de la Nación, sino de las provincias, en las relaciones institucionales. Estos temas se hablan. Tratamos de estar muy cerca de todas las instituciones para entender y no salirnos del contexto, pero por sobre todas las cosas estamos muy dispuestos a garantizar, a proteger lo que es más valioso de la Argentina, que son los sueños personales, las ideas que cada uno tiene por hacer. En eso consiste el desarrollo. Muchas gracias a todos.